Parece, amigos, que Rusia y Arabia Saudita han hecho una jugada maestra en el tablero energético global. Yo diría un enroque. ¿Y saben cómo? Ambos han anunciado hace unas horas que harán más recortes de producción de petróleo, una movida que sin duda va a tener implicaciones importantes en los mercados mundiales. Esto es lo que hoy está circulando en muchas partes del mundo. Y los datos son bastante contundentes. Arabia Saudita dice que va a extender su recorte de producción de petróleo de 1 millón de barriles por día en agosto, mientras que Rusia dijo que iba a reducir sus exportaciones de petróleo en 500,000 de barriles por día en el mismo mes. ¿Cuál va a ser el impacto de esto, amigos? Obviamente los recortes representan el 1.5 del suministro global de todo el petróleo circulante en el mundo. En otras palabras, estamos hablando de que 1.5 de cada 100 barriles de petróleo que deberían estar disponibles en circulación no van a estar ya en el mercado. Estamos viendo la misma jugada que Rusia está haciendo en el Mar Negro con el control de granos para decidir cuál es el precio y obtener un superávit, pero ahora con un aliado poderoso y en materia energética, con Arabia Saudita. ¿Y por qué Arabia Saudita y Rusia han hecho estos recortes? Yo creo que es más que obvio lo que está pasando aquí, pero ¿qué significa también esto para el precio global del petróleo? No importa dónde vivas, vamos a ver las consecuencias de esto y cómo va a afectar a los consumidores y a las economías de todo el mundo. ¿Qué medidas están tomando otros países en respuesta a esta jugada maestra? Y quizá la pregunta más intrigante de todas, amigos, es ¿qué los llevó a tomar esta decisión y cómo va a cambiar el futuro de la industria energética global? Porque todos sabemos que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la famosa OPEP, junto con sus aliados, como por ejemplo Rusia, han estado recortando la oferta mundial de petróleo durante meses para impulsar los precios de su crudo. Y aunque eso suena lógico, amigos, en teoría, en la práctica, los precios no se habían movido mucho. De hecho, se habían mantenido en el rango de los 70 u 80 dólares por barril, muy lejos de los picos que se habían previsto en el pasado. Pero ahora, con esta nueva jugada, las reglas cambian. Y como nosotros platicábamos con ustedes hace unas semanas apenas, con esto Rusia va a poder decidir a quién le vende y bajo qué condiciones. ¿Se acuerdan que los países miembros de la OTAN habían hecho un acuerdo, en la Unión Europea también, para no comprarle a Rusia, como una medida de sanción, ningún barril de petróleo en más de 65 dólares el barril? Pues ahora Rusia, con esta jugada, está fijando los precios que quiere y muy por encima de los 65 dólares por barril. Créanme, muy por encima. La respuesta, amigos, ahí la tenemos hoy. Y con China, además demandando menos, y Estados Unidos aumentando su oferta porque quiere más petróleo, el equilibrio global, amigos, está cambiando demasiado. Y a pesar de estos cambios, los expertos han señalado que el hecho de que los saudíes sientan la necesidad de hacer otro recorte más en la producción de petróleo, aliándose con Rusia, refleja la incertidumbre sobre la demanda de combustible en los próximos meses. Y esta incertidumbre se mantiene. Incluso cuando los viajes ahora vemos que comienzan a aumentar en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que están apuntando a un objetivo en específico, tanto Rusia como Arabia Saudita. Y me refiero a Occidente. Y no solo Arabia Saudita y Rusia están jugando este juego de ajedrez, amigos. Otros países, para variar, también están haciendo movimientos estratégicos. ¿Y saben cuál? China. China, por ejemplo, ha anunciado que reduciría la producción de 2 metales clave. Hablábamos hace poco de ellos, el galio y el germanio, a partir de la misma fecha. En el caso del galio y el germanio, 1 de agosto. Es evidente que se pusieron de acuerdo para hacer esta estrategia. Y es muy relevante, es muy importante, amigos, porque estos 2 metales, el galio y el germanio, son cruciales para las partes de la industria de semiconductores, de telecomunicaciones, de todo. Y también para la fabricación de vehículos eléctricos. Es una jugada que forma parte de una escalada en la guerra comercial de China precisamente con Estados Unidos y Europa. Según el Ministerio de Comercio de China, estos metales, amigos, estarían sujetos a controles de exportación destinados a proteger la seguridad nacional de China. Los exportadores de estos 2 metales ahora no van a necesitar solicitar licencias al Ministerio de Comercio chino si desean comenzar
o continuar con los envíos fuera del país. Y van a tener que informar los detalles de a quién le venden, si son extranjeros, y las solicitudes que hagan. Esto quiere decir que China va a decidir a quién sí y a quién no le vende galio y germanio. Y lo va a hacer en torno a su agenda geopolítica. Por lo pronto, ya veíamos hace poco que en Estados Unidos se ha comenzado a tomar la iniciativa de buscar 2 de estos metales pesados en la basura, en los restos de los desechos, lo cual me parece, por cierto, muy bueno porque se trata de reciclar, pero esto va a encarecer más los precios de estos 2 elementos. Un movimiento muy inteligente por parte de China, si pensamos, amigos, en la influencia que China tiene en estos mercados, porque es el principal productor global de estos 2 metales precisamente. Por eso, amigos, regresando al tema de la jugada que por su parte ha hecho Rusia y Arabia Saudita, hoy lo que estamos viendo es que el precio del petróleo ha alcanzado recientemente, ¿se acuerdan que les decía yo de este límite de $65 por barril? Pues ahora estamos viendo los $85 por barril. Y Rusia ha advertido que este solo será el principio. El principio. ¿Y quiénes son los grandes actores detrás de esto, amigos? Exacto. Detrás de esto está Rusia y Arabia Saudí. Estos son los responsables de lo que estamos viendo hoy, controlando el precio no solo de los granos, sino ahora también del petróleo mundial. ¿Y qué es lo que está sucediendo exactamente? Déjenme citar a la agencia de noticias oficial saudí, a la SPA, que según una fuente del Ministerio de Energía del Reino Árabe, Arabia Saudita extendería el recorte voluntario de 1 millón de barriles diarios que se aplicó en julio por un mes más y se aplicaría durante el mes de septiembre también, con la posibilidad de que esta reducción se extienda o se aumente. Esto es sorprendente, amigos, pero aquí está la cosa. Este recorte no es una nueva estrategia, en realidad es una adición a una serie de recortes de bombeo que Arabia Saudita ya está implementando en el marco de su compromiso con la OPEP y se ha puesto de acuerdo con Rusia para esto, como estamos viendo hoy. ¿Recuerdan lo que pasó en abril, por cierto, cuando el país del Golfo Pérsico anunció un recorte voluntario unilateral de otro 1 millón de barriles diarios en el marco de la OPEP que se iba a extender hasta finales de diciembre del 2023? Bueno, pues los analistas ahora ya esperan una extensión de esta medida y el efecto que va a tener esta jugada, amigos, de un acuerdo de esta manera entre Arabia Saudí y Rusia va a ser el recorte de 9 millones de barriles de crudo diarios en total. Eso, amigos, es un descenso de todo lo que estamos viendo que se ha puesto de acuerdo la OPEP y va a incrementar mucho más los precios. ¿Y saben qué significa? Obviamente significan ganancias extraordinarias para Rusia. No solamente porque decíamos en un principio, esta es una jugada de 2 pasos. Bueno, el primer paso fue el control de los precios de los granos y el segundo paso que estamos viendo aquí es el control de los precios del petróleo. Esa famosa sanción de no vender, de no comprar crudo ruso por más de $65 por barril ya quedó muy lejos, ahora es solamente una ilusión. Y en el caso de Arabia Saudita, amigos, es un jugador muy potencial que nadie puede menospreciar porque cuenta con alrededor del 17% de las reservas de crudo mundial. Por eso es un poderoso aliado que ahora parece que se está perfilando de otro lado. Y pensar que hace poco, lo veíamos no hace mucho, vendiendo en dólares con el famoso petrodólar y ahora ya lo vemos en una actitud totalmente radical, vendiendo en yuanes, aliándose con Rusia y determinando precisamente una reducción de crudo para manipular los precios del crudo en el mundo y obviamente que esto los va a fortalecer mucho más sus monedas. Y en el caso del lado ruso, el precio del petróleo que estaba prácticamente plano, bueno, ahora llegaron las noticias de Arabia Saudí y Rusia que ha decidido también sumarse a esta tendencia o esta estrategia conjunta con Arabia Saudí y expandir esto hasta septiembre, ha hecho que el petróleo ruso suba más del 2% hasta los $85 por barril. No tiene nada que ver con el contexto de los $65 por barril de la sanción, amigos. Ahora estamos hablando de 300,000 barriles por día, según un informe de Bloomberg, en donde la nación se comprometió a reducir sus suministros en el extranjero en 500,000 barriles por día a partir de agosto. Y es un panorama, amigos, bastante complejo. Ahora Arabia Saudita y Rusia están bailando una danza muy delicada con el suministro del petróleo mundial. ¿Y quién va a salir ganando? ¿Y quién va a salir perdiendo, amigos?
Y estas son respuestas que vamos a ver muy pronto y las noticias van a llegar mientras las presiones aumentan, no solamente por el control del Mar Negro, también por el control de los precios del petróleo, ahora con un poderoso aliado, Arabia Saudí. Y ahora sí se va a poner esto aún más interesante. Sí.